La historia del derecho romano. Empezando por qué es el derecho romano. El derecho romano es el conjunto de normas y principios jurídicos que rigieron las relaciones del pueblo romano en las distintas épocas de su historia. La historia del derecho romano abarca o engloba la monarquía, que es la primera etapa de la historia de Roma, en donde se desarrolla el primer ordenamiento jurídico al que se le denomina derecho arcaico. Abarca desde la fundación de Roma hasta el año 243 de la era romana, es decir, del año 753 al 500 a.C. El rey fue el supremo magistrado de la época monárquica. Dentro de los amplios poderes del soberano se contaban los del carácter político que los facultaba organizar el Estado, convocar y presidir los comicios y designar a los miembros del Senado, entre otros. Los comicios, estos constituían la asamblea político-legislativa de este periodo. El Senado fue el organismo político tradicional desde los albores de Roma. Fue la asamblea de los patres que coparticipaban del poder real como consejo del rey. Las fuentes formales del derecho en la monarquía. En este periodo las fuentes formales del derecho se reducen prácticamente a una, la costumbre de los antepasados. Sin embargo, Papirio publicó una colección de leyes reales, y así existen la costumbre y las leyes regias. La costumbre es la conducta positiva o negativa que crea una conciencia determinada de comportamiento social y esta es obligatoria. Las leyes regias eran pronunciamientos solemnes del rey ante los comicios curiados de contenido civil o penal. La República, en esta etapa de la historia romana, queda comprendida entre los años 510 y 27 a.C. Durante esto persiste una gran pugna entre patricios y plebeyos, lo cual provoca que decidan abandonar la ciudad para fundar una nueva. Volviendo al Senado, este adquiere una gran importancia considerable, pues su opinión es considerada en todas las cuestiones importantes y está capacitado para decidir en los asuntos relacionados con la paz y la guerra. Igualmente, los comicios se estarían dividiendo en tres clases: comicio por curias, comicio por centurias y comicio por tribus. Comicio por curias. Fue nacido en Roma, subsiste en la República, tiene funciones restringidas y de carácter formal. Comicio por centurias. Este se caracteriza por asumir la potestad legislativa. Eran convocados por un magistrado a fin de que los ciudadanos conocieran los asuntos y los discutieran. Comicio por tribus. Este se caracteriza por funciones superiores a las asambleas centuriales en la materia de derecho privado. Las fuentes formales del derecho en la República. Estas básicamente son la ley, las leyes rogadas, los plebiscitos, los senados consultos, los edictos de los magistrados y la jurisprudencia. La ley de las 7 tablas al fin de la República. Estas tenían la finalidad de regirse de forma general para todos los ciudadanos romanos, patricios y plebeyos. Estas fueron elaboradas por 10 magistrados, quienes finalmente las distribuyeron en tabla 1 y 2, trataban sobre la organización y el procedimiento judicial, tabla 3, los deudores insolventes, tabla 4, la patria potestad, tabla 5, la tutela y la curatela, tabla 6, sobre la propiedad, tabla 7, las servidumbres, tabla 8, el derecho penal, tabla 9, derecho público, tabla 10, derecho sagrado, y tabla 11 y 12, que eran el complemento de todas las anteriores.